En el episodio anterior, Es el caso, un chico que ha terminado sus estudios en su país de origen y tiene menos de 21 años, pero resulta que su madre ya vive en España, es española, pero no tiene forma de demostrar que tiene una nómina y un contrato de trabajo. Digamos que por lo menos durante un año tenemos una relación, hemos estado viajando constantemente, tenemos un hijo en común, le tenemos en común una propiedad, un contrato, enviamos documentación, por ejemplo, del WhatsApp, que nos hablamos siempre, todas estas cosas que tenemos una relación sólida. Si podemos demostrar ante la oficina de extranjería que aunque no haya un documento oficial de matrimonio, pareja de hecho, pero esta pareja sí es estable durante mínimo un año. Casos de mujeres y hombres que tienen niños aquí en España, ¿sí? ¿Cómo sería allí el caso con un menor de edad nacido en España? Moly, 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 moly. Yo he escuchado un rumor que también para ese tema de arraigo familiar, cuando uno tiene padres, que los padres deben ser, creo, eso es lo que he escuchado, dime si es verdad o no, 60 años para uno también poderlos traer para acá, para España. Vale, esto es una figura nueva, bueno, podemos decir nueva, está un poquito más flexible desde el año pasado. Si, por ejemplo, soy español o española y tengo mis padres que tienen más de 65 años, ya de una forma muy fácil le voy a poder hacer una tarjeta de residencia por arraigo familiar. Antes también existía, ¿vale? Y también sigue existiendo el régimen comunitario y también sigue existiendo para padres menores de 65 años, porque sigue existiendo. Lo que pasa es que si son mayores de 65 años, no nos van a pedir medios de prueba, no nos van a pedir otra documentación que sí nos piden si los padres son menores de 65. Entonces se ha flexibilizado en este tipo, en este rango de edad, está mucho más fácil traerte a tu padre o más. Queremos pasar al arraigo laboral. Vale, te comento, el arraigo laboral ya no es cuando yo llego a España, ¿qué voy a hacer? Llevo bastante tiempo en España. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 2 años en España y tengo que cumplir una serie de características. Una pregunta antes de que entremos a las características. ¿Ese mínimo tiempo de 2 años es con el empadronamiento o es llegada a territorio español? Vale, aquí hay una discrepancia. Yo voy a ser totalmente sincera. Ante la oficina de extranjería nos están pidiendo empadronamiento, pero si no tenemos el empadronamiento, la oficina de extranjería nos lo va a denegar. Ya tendríamos que ir a una instancia superior, a un tribunal, para que un juez nos dé la razón y nos diga, mira, no estás empadronado, pero con las pruebas que tienes, sí que te doy la tarjeta. Por eso es tan importante llegar y empadronarme cuanto antes. Qué bueno que expliques esto, porque de pronto las personas pasan, viven acá buen tiempo y no se empadronan. Y ojo, este proceso es importante cumplirlo. Yo recomiendo a la gente que guarde el pasaporte como su gran tesoro, porque si llegamos a perder el pasaporte, cuando sacamos el nuevo pasaporte me indica la fecha de entrada. Entonces imagínate que yo pierda el pasaporte al año, justo un año que he perdido. Entonces, claro, el arraigo laboral lo estamos pensando para un tipo de circunstancia. Importante, estar irregular en territorio español. Eso quiero recalcarlo. ¿Por qué tenemos que estar irregulares? Porque la ley así lo ha introducido y ha introducido la palabra irregular. Antes, cuando empezamos con esta figura del arraigo laboral, había un poco de dudas. ¿Qué pasa si tengo una tarjeta roja? ¿Qué pasa si tengo un recurso por la denegación del asilo? ¿Me daban o no me daban la tarjeta? Antes lo daban, pero ahora, como la ley ha introducido la palabra irregular, para hacer este arraigo laboral no puedo tener una tarjeta roja de solicitud de asilo, por ejemplo. Entonces, aparte de que tengo que estar irregular en territorio español, esto está pensado para aquellas personas que tienen una serie de características. 2 años en territorio español, lo probamos con empadronamiento, pasaporte, pero también tenemos que demostrar que durante estos 2 años hemos estado trabajando de forma legal, mínimo 6 meses a 30 horas a la semana, o mínimo durante un año hemos trabajado 15 horas a la semana. ¿Cómo voy a trabajar de forma legal? Pues, por ejemplo, una persona que ha tenido o se ha casado con un español o española, ha trabajado, tiene una tarjeta de residencia por este matrimonio y ha trabajado de forma legal. Pero resulta que al cabo de un tiempo se divorcian.
y no hace el cambio de tarjeta. Y luego porque se le olvida, se le pasa desconocimiento. Pero como cuando la va a renovar, se entera de que no cumple los requisitos porque le extingue la tarjeta, porque la ha perdido, porque ya ha perdido ese derecho, pero si ha estado trabajando de forma legal, entonces puede recurrir a este arraigo laboral. Es una opción, por ejemplo. Pero la opción que más se ha usado el arraigo laboral en los últimos años ha sido para las personas que han solicitado protección internacional o lo que se conoce como asilo político. Han usado esta figura del asilo político, como les dan una hoja blanca y a los 6 meses tienen derecho a trabajar de forma legal, ellos van cotizando este periodo de tiempo. Cuando les deniegan el asilo y ya cumplen estas características de llevar 2 años y el tiempo cotizado, entonces es ahí cuando puedo hacer el arraigo laboral. Es muy importante que la gente tenga en cuenta, llevo 2 años en España, tengo el asilo político y cuando voy a renovar me lo deniegan. Pero si cumplo las características, inmediatamente tenemos que pensar, ¿qué hago? ¿Hago la tarjeta o hago un recurso de reposición para poder seguir trabajando? Mi recomendación es verdad que es duro porque tengo que trabajar, pero si tengo todas las características, cumplo con todo lo que me dice la ley, mi recomendación es que dejes de trabajar, hagas el arraigo laboral y ya tendré una tarjeta por 1 año. Porque si hago el recurso, hay que tenerlo muy claro, no voy a poder hacer el arraigo laboral, porque ya frente a la ley estoy de nuevo legal. Doctora Diana, una pregunta también en ese tema laboral. Las personas que son irregulares, es decir, que pues no tienen alguno de estos temas que hemos tratado anteriormente, ¿tienen derechos en cuanto a la parte laboral? Es decir, en nuestros países, por ejemplo, en mi caso, Colombia, nosotros tenemos derecho a vacaciones, a primas, cesantías, días de descanso, unas horas, 48 horas de trabajo en la semana. Nosotros aquí también, y las personas que están en este tema irregular, ¿tienen ese derecho? Vale, eso también hay que tenerlo muy claro. Que no tenga una documentación legal en España no significa que como trabajador o trabajadora no tengo derechos. Tenemos derechos como trabajadores al 100%. Vale, no me van a dar de alta en seguridad social porque no tengo una documentación que lo permita, pero por lo demás tengo derecho a vacaciones, tengo derecho a que me paguen mi salario mínimo, tengo derecho a descansos semanales de mínimo 32 horas continuos. Tengo derechos también a las vacaciones retribuidas. Tengo derecho también a que si me enfermo me den ese día porque estoy enfermo o enferma. Sí que he visto que dicen, como tú no tienes papeles, no te voy a pagar el salario. Como tú no tienes papeles, no tienes derecho a descanso. Y es totalmente falso. ¿Cuál es el salario mínimo actualmente en España? El salario mínimo actualmente de España con 14 pagas son 1.080 euros. Ese es el salario mínimo interprofesional que todos debemos recibir. Entonces, claro, sí hay que hacer un llamamiento porque las personas migrantes tienen derechos. Tienen derechos. Es lo que yo también digo muchas veces. Es que tú estás trabajando. ¿Trabajas porque tienes papeles o trabajas porque te necesitan? Tú trabajas porque te necesitan. O cuando yo tengo papeles ya dejo de trabajar. No, yo tengo papeles, con papeles o sin papeles, estoy haciendo una labor. Por tanto, también tenemos que hacer respetar nuestros derechos como trabajadores. Claro que tenemos derechos a todo. Entonces, muchas veces la gente abusa de esto y le meten miedo al trabajador. Es que tú no tienes papeles, no tienes derecho a nada, cuando es totalmente falso. Otra pregunta ahí puntual. Dices que 14 pagas. ¿14 pagas qué significa? La forma de retribuirte puede ser, o bien esas 14 pagas que me den de enero a diciembre, mis 12 pagas mensuales y otras 2 extras que sean en verano y en diciembre. ¿De 1.082? De 1.080 euros. Esa es la forma que me pueden retribuir. O también, en lugar de darme esas 14 pagas, me dan 14 pagas en 12 pagos. Entonces estamos hablando de 1.260 euros, porque ya esas 14 pagas las reunifico en 12. Pero sí o sí tengo derecho a estas 14 pagas de una manera o de otra. Cuando estoy trabajando y normalmente he escuchado personas cercanas que
sienten o viven abusos laborales, como personas que son muy grotescas con ellos, sus jefes, los ponen a trabajar más del tiempo establecido, no les pagan ese salario mínimo. ¿Qué vías tiene esa persona irregular para poder acceder al cumplimiento de sus derechos? Vale, puede ir a lo que se conoce como inspección de trabajo, hace una demanda a la inspección de trabajo, allí hace una exposición de motivos de todos los derechos que están siendo violentados y se abre un expediente sancionador y después el inspector pues le sancionará a la empresa como es debido. Pero claro que hay vías para poder quejarte y poder hacer valer tus derechos. Y claramente esta persona tiene que tener todas las pruebas que le pide la administración pública Claro, para no acceder es a esta simplemente ley, ¿no? decir, estoy trabajando y Ujú. no me paga, estoy trabajando y me está haciendo trabajar más horas. Claro, tenemos que tener medios, vídeos, WhatsApps, fotos de que estoy trabajando allí, conversaciones, todo esto, porque si no tengo estas pruebas, no puedo ir a demandar a alguien allí sin fundamento. Siempre tenemos que tener fundamentos y pruebas sólidas para que el inspector de trabajo haga su trabajo correctamente. Confundiendo lo que hemos hablado antes de la estancia por estudios, que lo hago cuando llevo aquí 60 días en el territorio español, y el arraigo para la formación, que es un arraigo reciente, se creó el año pasado en agosto, pero ¿qué requisitos tenemos que cumplir? Tenemos que llevar ya 2 años en territorio español. Este arraigo para la formación, cuidado, no me va a permitir trabajar. Está pensado para estudiar. Mínimo un curso de unas 200 horas o un curso habilitante de un título profesional. También está pensado para hacer un grado medio, un grado superior, también un máster o alguna especialización. Pero no está pensado para una carrera universitaria, porque una carrera universitaria son de 4 o 5 años. Mientras esta tarjeta está pensado para máximo cursos de 2 años. ¿Vale? Pero dices 2 años, pero o sea, yo llego aquí a España y ahí tengo que empezar ese curso, o después de 2 años aquí en España. Después de 2 años aquí en España, si yo quiero llegar a España y empezar un curso, entonces nos acogemos a la otra vía, que es la estancia por estudios, que esa sí me va a poder, sí me va a permitir trabajar siempre y cuando curse un estudio superior. Exactamente, el lapso de tiempo lo que lo diferencia y que una me puede dar derecho a trabajar y otra no, ¿vale? Pero el arraigo para la formación también hay que pensar que es una vía, es un salto para tener después una tarjeta de residencia para poder trabajar. Entonces, el arraigo para la formación no es simplemente estudiar. Ay, mira, cómo me gusta la carpintería, voy a estudiar carpintería. No, porque resulta que para yo cambiar esta tarjeta de residencia, tengo que tener una oferta de trabajo de lo que he estudiado. Entonces, si a mí me encanta la carpintería, pero nadie me quiere dar un trabajo de carpintero, he perdido mi tiempo haciendo un curso, he estado legal durante un año, es cierto, pero después no voy a poder renovar la tarjeta. Para usarlo hay que saber que, primero, no voy a poder trabajar durante ese tiempo de estudio y segundo, lo que voy a estudiar, tengo que pensar en el trabajo futuro. Mi trabajo tiene que estar relacionado con lo que he estudiado. Y mucha gente se está viendo engañada, están haciendo este tipo de tarjetas y cuando le entregan la tarjeta, es que usted no puede trabajar. Es que a mí me dijeron que sí podía trabajar. No lo hubiese hecho, o es que yo no sabía que después tengo que buscar un trabajo de lo que he estudiado. Entonces tenemos ese problema. Holy moly, moly, moly.